Ahí en sus notas está el bosquejo del pasaje que vamos a analizar en esta mañana. Básicamente vamos a continuar con el inicio del capítulo 3 de Mateo, que es cuando el Bautista aparece. La semana pasada lidié con el tema de la importancia de este personaje en la historia de la redención, en la historia bíblica, cómo es escogido por Dios de una manera providencial para proclamar este maravilloso mensaje y ser escogido por Dios para ser el precursor, el que preparaba el camino del Mesías, nada más y nada menos. Se supone que iba a predicar hasta el versículo 12, pero de verdad hay una riqueza muy grande en la narrativa de quién es Juan y de lo que él hizo. Y solamente cubrimos 3 versículos la semana pasada y hoy vamos a cubrir, primero Dios, el resto de los versículos de este pasaje. Leamos Mateo 3, versículos 4 al 12. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. La mayor parte de este pasaje está compuesto por un lenguaje de juicio, ¿sí? Esto significa la justicia de Dios derramada sobre el objeto del juicio. Ese acto de castigo, de derramamiento de ira, es lo que podríamos llamar justicia o la aplicación de la justicia. Aquí, este pequeño pero poderoso discurso está saliendo de la boca de Juan para castigar de raíz, ¿sí?, todos estos pecados mencionados, más específicamente la falta de arrepentimiento. De la misma manera sucede en el momento de nuestra redención. Y no piensen solamente en yo, cómo fui salvo yo, quién me habló, cómo vine a Cristo, cómo fue que finalmente dije, sí, soy pecador y ahora vengo a la iglesia. No piensen solo en términos personales, sino que, dirían algunos teólogos, piensen en términos cósmicos. Un teólogo dice que Romanos 8 es una ilustración mucho más adecuada de lo que es la salvación, y es la sanidad completa de la creación. Eso es la salvación. Entonces piensen en eso, piensen que en algún momento Jesucristo vino a hacer eso, a vencer el pecado, y un día removerá de raíz el pecado de toda la creación, no solo de mi corazón, no solo de mi mente y de mis manos, sino que de toda la creación. Esto es lo que está hablando Juan aquí. Entonces, finalmente también aquí hay un mensaje de salvación. Ahí en su bosquejo, hoy es un poquito más extenso, salud. Es un poquito más extenso, pero creo que nos va a ayudar a ir entendiendo el significado original del texto. Primero, ¿cuál es el contexto? La vestimenta de Juan. Y ahí les puse la vestimenta de Juan y de Elías. Porque si no es casi igual, es exactamente igual. Iniciemos por decir eso, ¿no? Que ambos personajes
están relacionados no por cómo se vestían, sino porque la escritura los relaciona, ¿sí? Malaquías lo profetiza y Jesús habla del cumplimiento de el regreso de Elías, pero en Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos a esos pasajes, pues vamos a hablar más claramente de ello. Pero aquí quiero hacer una relación. Miren lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 7 al 8. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Muy bien, algunos llaman esta vestidura la vestidura profética, debido a su gran similitud con la vestidura de Elías. Y no digamos con la función que Juan el Bautista estaba haciendo en términos de la historia profética. Elías estaba haciendo, de hecho vamos a ver esa escritura, más que un profeta, dice Jesús mismo. Esta vestimenta era intencional. Tenía un propósito vestirse así, ¿sí? Y no era verse bonito. Parecían hippies. No era verse bonito. Esta vestimenta tenía el propósito de comunicar algo, de protestar algo, ¿sí? La simple apariencia ya decía algo. De hecho, decía mucho. El mismo Jesús hace referencia posteriormente a este detalle de la vestimenta. Y ahí les puse a ustedes la referencia, Mateo 11, versículos 7 al 9. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan el Bautista a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de, y hago énfasis allí, vestiduras delicadas? Pregunta Jesús. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y Jesús dice, sí os digo, y más que profeta. Jesús estaba contrastando la vestimenta de Juan con la vestimenta de los líderes judíos de ese momento. Recordemos qué significaban las vestimentas de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Éxodo 28, que obviamente no vamos a poder tocar en este momento, nos da una serie de instrucciones muy detalladas sobre la vestimenta del sacerdote. Esta vestimenta no era cualquier cosa, también tenía muchos detalles para comunicar. Las piedras, el tipo de tela, qué iba encima de, cómo se ponía en la cabeza, etcétera. Y entonces, en Éxodo 28, en ese momento, pues era un gran privilegio, y en el primer siglo también, era un gran privilegio y una gran responsabilidad vestirse con esas vestiduras. Pero aquí parece Jesús estar lanzando una especie de burla. Mateo 11 que acabamos de leer, cuando Jesús hace la referencia a las vestiduras delicadas, parece estarse burlando, porque no es secreto para nadie que los que llevaban tales vestiduras en el primer siglo realmente estaban siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con lo que se supone esas vestiduras representaban. La vestimenta de Juan parece decir o protestar que aunque no portaba vestiduras delicadas, ¿sí?, la labor la cumplía mejor que aquellos que poseían las vestiduras supuestamente apropiadas. Con vestiduras tan simples, y cuando alguien miraba a Juan y decía, este es el que cumple la profecía de Isaías, miren cómo viene vestido. Pero ese no era el punto. El punto era la función, ¿sí? Luego, siguiendo con el contexto, la comida de Juan dice que comía langosta. Y no es una langosta como el marisco o el crustáceo que aquí nos imaginamos, ¿no? Te invito a comer langosta, termidor, 350 el plato. No, no es esa langosta. Esta langosta que dice que Juan comía era un insecto, como un saltamontes. Pero la langosta oriental, si ustedes buscan, ponen ahí en Google más tarde, ¿no?, van a ver que es como un saltamontes, pero más grande, ¿sí? El saltamontes que uno mira es chiquito generalmente, ¿va? Pero esta langosta era más grande.
que como que tenía más carne. De hecho, algunos creen que esta langosta oriental era la comida de los pobres, ¿sí? Ya que abundaba en los campos y era fácil para agarrar, porque por su tamaño grande no era escurridiza, ¿verdad? Sino que se podía agarrar fácilmente y abundaba en los campos. Yo recuerdo haber estado en Filipinas y fuimos a un restaurante pues un poco fino, ¿sí? No era un restaurante barato. Y nos pasan el menú y el menú estaba escrito en filipino y tenía una pequeña descripción en inglés en algunos puntos. Y si no entendía uno la descripción en inglés de ese plato, tenía a la par un pequeño dibujito del animal que uno se iba a comer. Y empezábamos a leer en el menú, bueno, esto es carne de cerdo, esto es carne de res. Y cuando llegamos a cierto plato, yo no entendía qué era. Entonces vi el dibujito y era esto, era una langosta oriental, ¿verdad? Y los que estábamos en la mesa, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ah, miren, esto es, y alguien dijo, es grillo. Para nosotros es grillo, ¿ah? Pero es como langosta. Y mi jefe dice, eso no se come, ¿verdad? Eso era lo que comía Juan. Eso era lo que comía Juan. Levítico 11, versículos 21 y 22 dice, pero esto comeréis de todo insecto alado, es decir, de alas, ¿va? Que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta, según su especie, era esto que Juan comía. El langostín, según su especie, el largol, según su especie, y el agave, según su especie. Y la otra cosa que Juan comía era miel silvestre, pues algo que se conseguía en estos lugares donde Juan vivía. Dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia que la vestidura de Juan, su alimento y su potente voz en el desierto harían recordar los austeros días de Elías. En algún sentido, la comida también comunicaba algo, la escasez de palabra de Dios en esos tiempos, como en aquellos días de Samuel, ¿se recuerdan? La palabra de Dios escaseaba. ¿Cuántos años hacía que Dios no revelaba profecía? 450, 500 años. La comida de Juan, en algún sentido, comunicaba esa escasez. ¿Sí? Juan era nazareo de nacimiento. Su sencilla forma de vida, que en cierto sentido estaba expresada por su vestimenta y dieta, estaba en armonía con los requisitos que este voto requería, el voto de los nazareos. Incluso podríamos ver que su forma de vida, su vestimenta y, como ya dijimos, su dieta era una forma de protesta, ¿no? Para demostrar el contraste con la forma ostentosa de vida que muchos llevaban en Israel en el primer siglo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, registra en sus notas de algunos de sus sermones lo siguiente, citando al doctor Parker, ahí se los puse en su bosquejo, dice, ningún heraldo podría vivir de miel y langostas en el desierto si no tuviera que predicar de alguien que era más noble que él y para el cual él era tan solamente como el crepúsculo matutino que anuncia el resplandor del sol. Juan vivía más de la verdad profética que predicaba que de la miel y la langosta que vivía. Amén. Muy bien. Marcos 1, Lucas 3, Lucas 15, Juan 1 y otra serie de referencias que vamos a estar haciendo son otros de los pasajes en donde la Biblia registra la vida de Juan y detalles sobre su ministerio y mensaje. Así que la Biblia sí habla en otras partes de Juan el Bautista y de lo que vino a hacer. Y obviamente la aprobación de Dios está por sobre la vida de Juan desde que fue escogido, desde antes de nacer, cuando Dios dejó mudo a su papá, Zacarías, Dios estaba en toda la vida de Juan el Bautista aprobando. Amén. Bueno, vamos al significado original ahí en su bosquejo. Dice el verso 6, y eran bautizados. Venían de todos lados y eran bautizados. La palabra bautizados viene del griego baptizo, que significa sumergir, pero especialmente la inmersión ceremonial o ritual,
ya sea por inmersión o a fusión, ¿verdad? Parece indicar que a través de esta ceremonia, la persona bautizada, miren, pasaba a ser propiedad de la persona indicada después. Metafóricamente, el término bautizó significa abrumar, ¿sí? Cuando alguien, es que aquí tengo que hacer, no sé ¿qué tenés? Es que estoy abrumado. O sea, estoy como tengo demasiado encima, ¿verdad? Eso significa bautizar. Permitir que uno mismo sea iniciado en el bautismo, es decir, el bautismo es, miren esta idea bien bonita, es atarlo a uno al arrepentimiento. Cuando alguien dice yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador y de ahora en adelante voy a obedecerle, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A las aguas, al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo te ata al arrepentimiento. Es como recordarte de lo que dijiste con tu boca. Dice un predicador en Estados Unidos, Douglas Wilson, pon el agua donde pones tus palabras. Allí confesaste que eres pecador, que te arrepientes, las aguas te atan al arrepentimiento que acabas de confesar. Para llevar el bautismo es para llevarnos a la comunión con Cristo. La comunión en su muerte, en cuya comunión pues hemos muerto al pecado. Y esa es la idea de Romanos 6, porque así como fuimos plantados en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Esa es la idea del bautismo, ¿no? Lo que Juan administraba simbolizaba el apartarse de, el ser limpio del pecado. Su bautismo preparaba a la gente para algo nuevo, ya que los judíos solo bautizaban a los que eran extranjeros. Nosotros somos judíos, no necesitamos bautizarnos. Vos sos extranjero, querés ser judío, te bautizamos. A eso le llamaban prosélitos. Pero aquí Juan está diciendo, todos, judíos y no judíos, tienen que arrepentirse. Vengan a las aguas porque los voy a atar a ese arrepentimiento. Cuando Juan los sumergía en el Jordán, algunas películas solo nos demuestran que Juan tenía ¿cómo se llaman esos casitos de jícara? ¿Eh? Que en las películas solo muestran una jícara y le echaban un poquito. Pero yo sí pienso que Juan agarraba a la gente al agua, pato, y los volvía a sacar. Juan estaba diciendo, los estoy atando al arrepentimiento, porque dice el texto, y confesaban sus pecados. Entonces las aguas atan al arrepentimiento a aquel que ha confesado. Entonces Juan hacía esto, ¿no? A todos por igual, a los gentiles y judíos. Y era un bautismo en preparación para el bautismo mesiánico que tenía que ser en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver más adelante qué significa eso. En el Nuevo Testamento, la palabra es utilizada particularmente como un rito de sagrada absolución. Primero instituido por Juan el Bautista, luego por el mandamiento de Cristo en Mateo 28, ¿verdad? Bautizándolos, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un mandato de Cristo. Y este mandato es recibido por los cristianos y se ajusta a la naturaleza de la religión cristiana. Una inmersión en el agua realizada como una señal de remoción del pecado, ¿sí? Y estos, al participar del bautismo, buscan ser admitidos en los beneficios del reino de Dios. Debido a que ya se nos aclaró con toda certeza que Juan es aquel que prepararía el camino del Señor, este acto del bautismo tiene que ser interpretado como uno de preparación para la venida del Rey. Y la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? De que la venida del Rey implicaba confesar pecados, porque ese Rey que venía no toleraría el pecado. La frase que termina de probar el objetivo de este acto está allí mismo en el verso 6, cuando dice confesando sus pecados. El discurso que a continuación viene de Juan, que es la parte más larga de este sermón, es lo que confirma a Juan el Bautista como el precursor del Señor Jesucristo. Y espero poder hacer un caso específico acá, ya que de manera muy reducida
Juan lanza unas semillas en este pequeño discurso que después Jesús en varias de sus enseñanzas utiliza los mismos elementos y hasta las mismas frases de manera exacta para ampliar la enseñanza. Entonces, este pequeño discurso que vamos a analizar de Juan el Bautista le da el título por excelencia de precursor del Mesías, ¿sí? Veamos parte por parte el contenido de este pequeño pero poderoso sermón de Juan. Vamos al verso 7 y dice: al ver él que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? ¿Quién utilizaría esta frase después? Jesús mismo, para referirse a quienes, de igual manera que Juan, a los líderes judíos en varias de sus enseñanzas y discusiones con ellos. Veamos las siguientes referencias. Ahí les puse Mateo 12:34. Yo creo que no se los puse todo el verso, sino que solo les puse las citas ahí y quiero que las escuchen. Generación de víboras, dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice Jesús en Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Casi que las mismas palabras de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué esa frase? Generación de víboras. Bueno, hay varias ideas en cuanto a la interpretación. Algunos piensan que es debido a la identificación con Satanás, la serpiente antigua. Y este lenguaje era, la serpiente antigua, Satanás, es como estos líderes judíos. Otros piensan que debido al veneno mortal de las enseñanzas de los líderes de los judíos, así como el veneno de las víboras es mortal, así también estas enseñanzas de los líderes judíos, pudiese ser que esa era otra interpretación. Otros creen que era una expresión muy común para referirse a hombres viles, hombres malvados en ese momento, ¿sí? Aquí en Guatemala utilizamos frases como, esa mara es gruesa. Esos son mareros vos. Eso, o sea, utilizamos esas palabras como para decir, ese tipo de gente hay que tener cuidado porque son malos, o sea, son malvados. Entonces algunos creen que la frase generación de víboras era para referirse específicamente a ese tipo de gente malvada, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos decir con toda certeza de cualquiera sea de estas interpretaciones es que tanto Juan como Jesús utilizan esta frase como un lenguaje condenatorio por la maldad de esta gente. Sigue diciendo Juan en Mateo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este concepto sería utilizado por Jesús de alguna manera, ¿en dónde? En el Sermón del Monte, ¿sí? Dice Mateo 7, versículos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Las ideas son las mismas. Juan lanzando una pequeña semilla, Jesús dándole el significado pleno, ¿sí? Recordemos que en el Sermón del Monte los fariseos son la contraparte de los discípulos. Yo cuando terminé de predicar el Sermón del Monte, cuando nos llevó como 6 meses, ¿va? Predicar el Sermón del Monte, finalmente hacíamos una tabla de comparación, ¿no? Cómo eran los discípulos de Jesús, los que daban la otra mejilla, los que ayudaban, los que sufrían por la justicia. Y la tabla contraria eran los fariseos o los líderes judíos, quienes hacían lo contrario, ¿verdad? Y eran malvados. Entonces, en este sentido, Juan el Bautista les está diciendo, den frutos dignos de arrepentimiento. Jesús en el Sermón del Monte está diciendo otra vez, por sus frutos los conoceréis. El contexto del Sermón del Monte es la clara diferencia entre aquel que es un verdadero discípulo y aquellos que no lo son, y por lo tanto reciben esta dura sanción. Juan el Bautista continúa en el verso 9, Mateo 3, y dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Esta parte del discurso de Juan el Bautista se registra de nuevo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 39. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Qué le dijeron a Jesús? Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ok,
Miren lo poderoso del discurso de Juan. Aquí hay dos opciones. La primera, puede ser que los líderes judíos generalmente utilizaban esta frase: pueblo de Israel, nosotros somos los descendientes de Abraham. Y el utilizar esa carta, presentar esa tarjeta de presentación, nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros somos esto, nosotros, era como obligar a la gente a que les presentaran respeto. Podría ser que los líderes judíos constantemente en sus discursos se presentaban como los hijos de Abraham. O la segunda opción es que Juan el Bautista profetiza acá que los líderes judíos iban a tratar de defender su posición, apelando a que eran los descendientes de Abraham en esa ocasión cuando están discutiendo con Jesús. Cualquiera de las dos opciones sea la correcta. Lo que Juan el Bautista estaba sancionando era que el vivir sin arrepentimiento, porque los acaba de acusar de eso, que no se arrepentían, el vivir sin arrepentimiento y llamarse hijos de Abraham era una clara señal de hipocresía. Lo que Juan aquí nos está enseñando: si eres hijo de Abraham, entonces tienes que arrepentirte. El arrepentimiento debe ser claro y genuino en tu vida. Si no, no te llames hijo de Abraham. Por eso serías hipócrita. Si no hay arrepentimiento en ti, pero de todas maneras te quieres llamar hijo de Abraham y quieres las promesas que le dieron a Abraham, las quieres para ti, es hipocresía. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Juan resuelve este problema de la siguiente manera, ahí mismo en el verso 9, en la parte B: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Haciendo uso de qué? Esto es una hipérbole, esto es una exageración, como diciendo que las piedras, objetos simples en la naturaleza, abundantes, sin movimiento propio, sin capacidad de razonar, esas piedras pueden hacer un mejor trabajo siendo hijos de Abraham que ustedes, faltos de arrepentimiento. ¡Ja! Es un insulto. Era un insulto a estos que se creían merecedores de las promesas dadas a Abraham. Juan el Bautista dice: ahora no me van a parar, voy a seguir y con más ganas. Mateo 3, versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De nuevo, Jesús, en total armonía con Juan el Bautista, hace uso de este concepto en el Sermón del Monte. ¿Qué dice el Sermón del Monte? Mateo 7, versículos 17 al 19. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y miren cómo dice Jesús al final de este verso: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Exactamente lo que Juan el Bautista había dicho en su discurso. Miren, pareciera ser que aquí Juan anuncia y Jesús ejecuta. Están trabajando en equipo, ¿no? Están trabajando como esos dos delanteros que uno le pone la pelota al otro y el otro solo tira para meter el gol. Están trabajando en total sincronía y armonía. Juan revela una parte y Jesús da el significado pleno. Cuando Juan dice el hacha está puesta a la raíz, yo me puedo imaginar como Juan agarrando el hacha, limpiándola, afilándola, preparándola, dejándola allí a la par del árbol malo y sus raíces, y dice Juan: aquí está el hacha, me retiro, cuidado porque después de mí viene el que la va a agarrar y la va a botar. Y entonces Juan se retira. Inmediatamente después viene Jesús, se le queda viendo a Juan el Bautista y le dice como: gracias por el hacha, la agarra y bota los árboles malos. Esto es lo que estamos viendo en los evangelios, digamos, debido a que es Jesús quien
quien viene en juicio. Creemos que es Jesús quien viene en juicio en el 70, ¿sí? En el año 70, en el juicio sobre Jerusalén, y destruye a manos de los romanos a la Jerusalén apóstata. Esto que estamos viendo aquí, el hacha está puesta y todo árbol malo será cortado de raíz. Parece ser que estas palabras tienen una especie de cumplimiento allí en el 70. Es Jesús viniendo en juicio. Y eso es lo que dice Mateo 26, ¿no? Desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Es esta imagen, con el hacha en sus manos y cortando de raíz la Jerusalén apóstata. Juan anunció, Cristo ejecutó. Eso es lo que estamos viendo aquí. Continúa Juan el Bautista, Mateo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí les puse un par de citas bibliográficas. D.A. Carson, en su excelente comentario, hace una referencia a este punto. Dice, Juan bautiza como preparación para arrepentimiento. Jesús bautiza para cumplimiento en Espíritu Santo y fuego. El lenguaje de Juan el Bautista aquí es escatológico. ¿Qué significa eso? Si Juan aquí, el que viene tras de mí, os bautiza en Espíritu Santo y fuego, es un asunto escatológico. Si el lenguaje allí es escatológico, no significa que es escatológico para nosotros en el sentido que está en nuestro futuro y no ha tenido cumplimiento, sino que significa que en el momento en el que Juan lo está diciendo, la profecía de la venida del Espíritu Santo a la vida de la iglesia no se había cumplido. Recuerden que eso se cumplió hasta en Hechos 2. Por lo tanto, cuando Juan lo dice, para él es escatológico. Está en su futuro. Cerca, de hecho, cerca, unos cuantos años después, que unos 3.5 años después, 4 años después, algo por el estilo. Pero está en su futuro, ¿ok? Y es escatológico en el sentido de que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿sí? Leamos algunas de las profecías, creo que ahí se las puse. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Qué casualidad, ¿no? Que aquí están los elementos del bautismo de Juan. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En esta profecía se pueden observar de alguna manera los dos bautismos, entre comillas. No es que tengamos un montón, sino que aquí podemos hablar, porque aquí se está haciendo la referencia al mismo Juan, yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí en esta profecía de Ezequiel están los dos bautismos, tanto el elemento del agua, que es el que Juan proveía, como el Espíritu Santo, que es el que Jesús envió. Aquí están en esta profecía. El agua para limpiar de toda inmundicia, dice la profecía, y el Espíritu para poner un nuevo corazón que ya no es de piedra. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y cumpláis mis mandamientos. Y la otra profecía que el Nuevo Testamento registra como cumplimiento es la famosa profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y decimos que las palabras de Juan tienen una orientación escatológica, ya que Hechos capítulo 2, versículos 16 en adelante lo pone de la siguiente manera. Dice Pedro, y esto es lo profetizado por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir que en ese momento eran los postreros días. En Hechos 2. Porque allí se estaba cumpliendo la profecía de Joel. Por eso es que la orientación de estas palabras de Juan en Mateo 3 es escatológica.
Por lo tanto, las palabras de Juan en este pasaje tienen que darnos esa claridad, que aparte de que él es el precursor del Mesías, también es conocido como el Bautista, porque él bautizó a la gente, quien preparaba para que el Mesías viniese a cumplir totalmente. Ahí les puse otra referencia de D.A. Carson, dice: el bautismo en agua de Juan está relacionado con el arrepentimiento, ¿sí? Mas el de aquel a quien le está preparando el camino, es decir, el de Jesús, el bautismo de Jesús, administrará uno en espíritu y fuego, que purificará y refinará. Juan el Bautista atando al arrepentimiento, Jesús bautizando en el espíritu, refinando y haciendo más puro. No, a mí se me viene la imagen, y aquí, ya saben, aquí arriba en nuestra terraza tenemos una carpintería, ¿verdad? Vamos con mi suegro a veces a comprar madera. Aquí hay un aserradero sobre la calzada Atanasio Tzul. Es un gran aserradero, ¿verdad? Y nos dejan entrar y uno puede ir a ver las tablas, ¿verdad? Mira esta tabla y mira que esto qué es, esto es caoba, esto es cedro, esto es palo blanco. Entonces de repente viene uno, llama a uno de los trabajadores y dice: mire, quiero esta tabla y quiero esta y esta. Está bueno. Y ya sacan las tablas y le dan a uno un papelito: vaya a pagar. Uno va a pagar. Aquí está mi factura, por favor, deme mis tablas. Vaya, aquí está. Uno se las puede llevar, así como está. Pero viene el trabajador y dice: ¿quiere que se las cepille? Ah, sí, va, porque así me cuesta menos lijarla. Va. Entonces lo pasan a una máquina, ¿verdad? Y bien chilera, ahí tomé unos videos y unas fotos, pero una máquina vieja, ¿verdad? De 100 años, creo yo. Y meten las tablas y le quita las asperezas y todo lo demás, ¿verdad? Y de verdad, cuando la tabla sale del otro lado, a como me la dieron, salió mucho más refinada, ¿verdad? Y cuando la traigo acá, y no ven que se me cae en plena carretera, enfrente de un Emetra, ustedes, pero hablamos de otro día. Pero después, ya sentía yo que me ponían una multa. Pero cuando la traemos aquí, todavía la venimos a lijar hasta que quedan. Mire, esto es producto de nuestra carpintería. Sí, este púlpito es producto de nuestra carpintería. Hasta que queda. Entonces, la imagen de estos bautismos, si lo quieren ver así, es ese proceso. Las aguas te atan al arrepentimiento. Pero cuando Jesús te bautiza en el Espíritu Santo y fuego, te va purificando más. Y después de ese bautismo, digamos que algunos creen que es un evento separado, algunos creen que en el momento de confesión de pecados, inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre tu vida, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, sea ahí como lo podamos interpretar, y es discusión para otro día, pero el punto es que conforme vas a las aguas y luego la experiencia con el Espíritu Santo, y luego de que el Espíritu Santo está en ti, empieza un proceso de santificación y regeneración que dura hasta el día de tu muerte. Esa es la idea, esa tabla que se obtiene rústica y después pasa por ese cepillo y después viene la carpintería y todavía la pulimos. Es un trabajo. Por eso es que se cobra caro, porque es un trabajo de verdad detallado. Eso es lo que Juan está diciendo acá, que va a suceder con cada uno de aquellos que confiesan a Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo con nosotros. Amén. Juan el Bautista termina Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es una especie de rastrillo, ¿sí? Tiene como tres grandes, ¿cómo se llaman? Dientes, ¿verdad? Es como un tenedor grande para recoger la paja que no tiene peso. Es como, está el montón de paja que no sirve, lo agarran y lo tiran al fuego, ¿verdad? Y ese mismo aventador es para agarrar el trigo y echarlo en el granero, ¿sí? Lo que sí sirve, guárdenlo allá, lo que no, al fuego eterno. Ok, esta imagen Jesús la utiliza en una de sus parábolas, la del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega,
yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Los elementos en ambos discursos, el de Juan y el de Jesús, se repiten casi a cabalidad. Juan estaba anunciando el juicio que Jesús traería. En ese juicio, el trigo, a quienes el mismo Jesús identifica como los hijos del reino, ese trigo, en Mateo 13:38, serán echados en el granero, nosotros, como recompensados para disfrutar de las bondades del Padre. Pero la paja o la cizaña, en la parábola, a quienes Jesús identifica como los hijos del maligno o los hijos del malo, serán quemados eternamente por su maldad, por no arrodillarse al señorío de Jesucristo. Qué privilegio el de Juan el Bautista, el tener el privilegio, el haber sido escogido e inspirado para preparar con su vida, con su vestimenta, su dieta y su mensaje el camino del Mesías. Qué privilegio. O sea, vean que no solamente porque, es que Juan apareció antes que Jesús, eso es el discurso. No, en el discurso de Juan es una semilla de lo que Jesús iba a ampliar plenamente. Juan es el precursor en todos estos sentidos, en su vestimenta, en su dieta, en su mensaje. Este es Juan el Bautista. Ahí les puse un último punto, apliquemos esto. Número 1, creamos. ¿En qué? ¿Creamos en qué? En que por las aguas del bautismo hemos vuelto a la vida, al arrepentirnos de nuestros pecados, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos santifica constantemente, y estamos siendo regenerados, refinados continuamente. Entonces tienes que creer que cualquiera sea la situación, buena o mala que estás viviendo, esto es lo que está pasando, está siendo refinado. En este momento estarías diciendo, qué difícil lo que me está tocando vivir. Tal vez estás en la cepilladora, ¿va? Porque la cepilladora, los que están ahí en el aserradero se ponen esos grandes audífonos, ¿no? Que apagan el sonido de afuera, porque el ruido que hace esa cosa es, ¿verdad? Y uno así, ¿qué es esto? Es un proceso de refinación. Y a veces Dios nos mete ese proceso sin audífonos y nos duele. Y ahí podríamos estar. Pero es esto, creamos que Él nos está regenerando, Él nos está limpiando. ¿Sí? Hasta que un día, de repente, ¿qué? Me morí. Nítido, porque ahora soy perfecto, ¿verdad? Voy a estar con el Señor. Número 2, agradezcamos. Yo agradezco que no soy el objeto de ese discurso de generación de víboras. Ese lenguaje condenatorio no es para mí. Yo me agarro la frente y digo, ahí debía estar yo. Ese lenguaje condenatorio era para mí, pero por gracia estoy del otro lado. Estoy viendo cómo ese lenguaje condenatorio es para aquellos que no quieren reconocer a Jesús. Y yo soy salvo de esa condenación. Entonces creamos. Y 2, agradezcamos que no es para nosotros ese juicio tremendo, el castigo severo y eterno para esa generación de víboras ha pasado por encima de nuestras cabezas, como el ángel de la muerte pasó en Egipto. Iba matando y miraba, ahí hay sangre en esos dinteles. Pasaba por encima de esa casa, nos pasaba rozando y no nos tocaba la muerte. Eso es lo que estamos viendo acá. La ira de Dios no nos ataca, sino que pasó, porque en nuestros dinteles está la sangre de Jesucristo. Hoy participamos de ese símbolo. Agradezcamos que no somos objetos de ese castigo tremendo y que nos hemos librado de la eternidad, separados de Dios. Estos malhechores no pudieron decir nosotros somos hijos de Abraham debido a su falta de arrepentimiento. Sin embargo, nosotros sí podemos decir eso. Miren lo que dice Pablo, ahí les puse el texto en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Miren lo que dice Romanos 4:13. Romanos 4:13 dice, y estas promesas a los hijos de Abraham de que iban a heredar el mundo. A esos malhechores, ustedes no digan que son hijos de Abraham. Pero por eso hoy tengo el privilegio de estar en este púlpito y decirles a cada uno de ustedes, ustedes sí, digan, soy hijo de Abraham, porque soy de Cristo y voy a heredar con Cristo lo que Dios le dijo a Abraham que iba a heredar. El mundo vamos a heredar con él. Y cualquiera diría, ay, Dios, sí, es bonito. Mire mis deudas, mire mi no sé qué, mire mis problemas, mire, estoy enfermo. Un momento, esto tiene que generar esperanza. Voy a heredar el mundo con Cristo, porque yo sí soy hijo de Abraham. Aunque Dios podría levantar hijos de estas piedras, digamos como Marcos Vidal, mientras viva yo, las piedras no hablaron. Porque nuestro propósito es glorificar a Dios. Como lo dice la primera pregunta del Catecismo Menor de la Confesión de Westminster, a la cual nos apegamos. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Mis hermanos, que el discurso de Juan sea para recordarnos que estamos del otro lado del juicio. Estamos en el lado de la bendición eterna. Por gracia divina del Señor, somos y estamos en la contraparte del juicio, en la bendición. Pongámonos de pie.